comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar comandado por Jorge Rafael Videla, del Ejército, Emilio Eduardo Macera, de la Marina, y Orlando Agosti, de la Fuerza Aérea, derrocó a la entonces presidenta constitucional de la Argentina, María Estela Martínez de Perón. Comenzaba, de esa manera, una dictadura cívico-militar que pasaría a la historia bajo el eufemismo de proceso de reorganización nacional. Poco después de comenzado el día, a la 1 de la mañana, el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada». Era el punto culminante de un secreto a voces. Poco tiempo antes, la misma Isabel, junto a varios de sus ministros, habían abrazado a la doctrina de seguridad nacional que impartía Estados Unidos a través de su Escuela de las Américas. Latinoamérica, casi en pleno, era gobernada por sus fuerzas militares en el marco del Plan Cóndor. No era más que la idea estadounidense de cuidar a su patio trasero de una posible revolución. Cuba estaba cerca y miles de jóvenes creían que una revolución armada podía ser el comienzo de un mundo más justo. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real. Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor. Asumía el control del país una junta de comandantes en jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Agosti. Control del país significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica y, fundamentalmente, muerte. Entre 1976 y 1983, nuestro país sufrió la desaparición forzosa de más de 30.000 personas. La hipótesis de la guerra antisubversiva manejada por los militares en el poder se caía bajo su propio peso. El informe de la Comisión Nacional que investigaría los crímenes perpetrados por esta dictadura cívico-militar al regreso de la democracia, la CONADEP, llegó a la conclusión de que solo alrededor de 2.500 de los 30.000 desaparecidos eran en efecto miembros de alguna guerrilla. El resto eran trabajadores, docentes, alumnos universitarios o del secundario. Lo cierto es que esa guerra no fue real. La teoría de los dos demonios justificó, de algún modo, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante aquellos años de plomo. El Estado, a cargo de los militares y de un grupo de civiles, podría haber accionado de otro modo, en función de las leyes, haciendo cumplir penas efectivas a quienes se encontraban en la ilegalidad. Prefirieron ellos mismos la ilegalidad, sembrando el terror con métodos inhumanos tales como torturas, desapariciones y apropiaciones ilegales de recién nacidos. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido.
Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En el plano económico, la apertura irrestricta de las importaciones minó la capacidad productiva nacional. El objetivo del plan económico diseñado por José Alfredo Martínez de Hoz, poco antes presidente del Consejo Empresario Argentino, era frenar la inflación y estimular la inversión extranjera. Sus consecuencias fueron nefastas: timba financiera, recesión, desempleo, vaciamiento del Estado. La deuda externa se multiplicó por más del 570% entre el 76 y el 83. La dictadura cívico-militar dejó su huella en la cultura, en el fútbol, en la historia. El Mundial del 78 fue una muestra de poder a un mundo que, queriendo o sin querer, apañaba el terror estatal argentino. Solo algunos en Holanda o Francia se atrevieron a decirle no a la pelota. Es un día de júbilo para nuestro país. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Muchos libros fueron quemados, muchas películas fueron censuradas, muchos artistas y periodistas fueron perseguidos, torturados, desaparecidos. Algunos lograron exiliarse viviendo lejos de un país que los había abrigado desde la cuna. Era, según lo que dijo alguna vez Osvaldo Soriano desde París, como la muerte en vida. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. La última muestra de poder de los militares argentinos estuvo a cargo de un general que decidió una gesta patriótica en la que morirían miles de jóvenes. La recuperación de las Islas Malvinas fue el último fracaso. La sociedad volvía a estar alerta, necesitaba volver a la democracia. En diciembre de 1983, Raúl Alfonsín sería el presidente de la vuelta de la democracia. Fueron 7 años de terror sin historia, descubierta por muchos argentinos luego de poder ejercer nuevamente su ciudadanía.